Bueno, vamos a continuar con la exposición número 3 sobre el tema de la norma ANSI ISA S5.1. Nuestro grupo está integrado por Cedeño Posligua Cristian, Macías Salto Ángel y mi persona Hernández Arcentales, Adrián. Para continuar con esto, vamos a empezar con ¿qué es la norma ANSI? Bueno, la norma ANSI, denominada Instrumentos de Medición y Control de Símbolos e Identificación, pues establece una guía estandarizada para representar los dispositivos de instrumentación usados en los procesos industriales. Esta norma define el conjunto de letras, símbolos y formas gráficas que deben emplearse en diagramas y documentación técnica para garantizar una comprensión clara y uniforme. Su uso facilita la comunicación entre ingenieros técnicos y diseñadores. Eh, Uno de los principales aportes de esta norma es la codificación alfanumérica utilizada para identificar cada instrumento según su función primaria, tipo de variable medida, método de accionamiento y la localización. Por ejemplo, un transmisor de temperatura neumático local podría ser identificado como 2T mayúscula y su símbolo gráfico incluiría un círculo con dos líneas específicas que representan su naturaleza. Aplicaciones industriales. Bueno, la norma ANSI encuentra aplicaciones extensas en sectores industriales donde el control de procesos es fundamental. Entre ellos destaca la industria petroquímica, la alimentaria, la farmacéutica, la minera, la papelera, la industria de tratamientos de agua, la industria energética y la manufactura actualizada. En estos entornos, la representación estandarizada de la instrumentación garantiza que todas las partes involucradas comprendan claramente el diseño y funcionamiento de los sistemas. En plantas de producción complejas como refinerías o plantas de generación eléctrica, la norma permite visualizar de forma detallada la interacción entre sensores, controladores, válvulas de control y unidades terminales. Esto facilita la planificación de mantenimiento, la ejecución de pruebas funcionales, la detección rápida y la detención rápida de fallo en el sistema. Pues asimismo, en proyectos de ingeniería multidisciplinaria, esta norma permite una comunicación fluida entre los equipos de instrumentos de control eléctricos, mecánicos y operacionales. Gracias a esta estandarización, se minimizan los errores en la interpretación de planos y acelera el desarrollo de los proyectos. Aplicaciones en proceso. Dentro del ámbito de los procesos industriales, la norma se utiliza como herramienta principal para la representación gráfica del sistema de control. Su aplicación más común es en los diagramas de lazo, donde se detallan las conexiones entre sensores, transmisores, controladores y elementos finales de control. Estos diagramas permiten, estos diagramas permiten donde se combinan tuberías, los procesos y los instrumentos de control. La norma define como representación clara y precisa de los dispositivos de campo, rutas de señal y el tipo de señales. Pueden ser eléctricas, neumáticas y digital, lo que ayuda a interpretar el comportamiento del sistema completo. En sistemas automatizados como lo que es el PLC o sistemas SCADA, la norma permite identificar de forma inequívoca los elementos que interactúan con el software de control. Por ejemplo, los dispositivos de entrada y de salida se codifican según su función que desempeñan, facilitando la programación, la depuración y el mantenimiento de estos sistemas. También tenemos lo que es diagramas de tubería e instrumentos. El diagrama de tubería e instrumentos conocidos como PID es una herramienta fundamental en la ingeniería de procesos y representa visualmente el flujo de materiales y el sistema de control asociado, pues esta norma proporciona los símbolos y reglas necesarias para representar los componentes de instrumento en otros diagramas. Un PID estándar incluye equipos de proceso como bombas, tanques o reactores, líneas de válvulas, tuberías y todos los instrumentos relacionados con la medición y el control de los procesos.
Cada elemento se representa mediante un símbolo gráfico definido, por lo que la norma, junto con un código alfanumérico, describe su función. Estos diagramas son esenciales durante la fase de diseño y construcción de una planta, ya que permiten planificar la instalación de los procesos y los sistemas de control, prever interferencia física, además de seleccionar materiales adecuados y validar criterios de operación y seguridad. También son una fuente clave para la elaboración de manuales operativos y además también los protocolos de mantenimiento. A continuación, mis compañeros van a seguir explicando lo que es la norma ANSI. En esta diapositiva explicaré cómo se identifica un instrumento en un sistema de control. La identificación se basa en un código alfanumérico conocido como tag o etiqueta. Este tag nos va a indicar tres aspectos principales. El primero es la función del instrumento, es decir, si es un transmisor, indicador o válvula. Segundo, si la variable que mide va a ser temperatura, presión o nivel. Y por último, el tercero va a ser el lazo de control al que pertenece, si bien es un circuito donde se integra. Esto permite ubicar cada instrumento en diagramas, que es el circuito donde se va a integrar. Por ejemplo, vemos aquí que la primera letra va a ser variable, la segunda letra función de lectura pasiva, tercera letra va a ser una función de salida, número va a ser lazo de control y número adicional es opcional, que es un número de panel. Vemos lo que significa cada uno de los gráficos. Por ejemplo, aquí va a ser un caudal, la E puede ser un elemento primario, el elemento montado en campo y esta numeración va a ser el lazo de control. Tenemos aquí el indicador, eh, el panel número 2, el controlador, el elemento en panel accesible al operador, el lazo de control número 60 y la temperatura. Para el caso en donde se tengan dos instrumentos en el mismo lazo, se usan sufijos como A y B. Por ejemplo, dos válvulas de control de flujo se etiquetan como FCB 100A y FCB 100B. Así sabemos cuál está en operación y cuál está en respaldo. Esto mejorará la organización y mantenimiento de un sistema de control. Vemos lo que significa cada cosa. La F hace la primera letra. Las letras sucesivas RC, 102 va a ser el número del lazo de control y A va a ser el sufijo. Tenemos variable F que va a ser flujo, la función principal C, controlador, la función auxiliar R, registrador, número de lazo, número de control. El sufijo se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo dentro del mismo lazo. Por ejemplo, aquí la FCB 100A tenemos la primera letra de identificación funcional, las letras subsecuentes, el número de lazo de control y el sufijo. Esto va a ser una identificación de lazo. La identificación funcional FCB 100B, tenemos la primera letra, letras subsecuentes y la identificación de lazo va a ser el número de lazo de control y el sufijo. En la tabla 1, en esta tabla se definen las letras utilizadas para representar variables, medidas y funciones. Se basa en la sección 4.2 de la norma ANSI. Por ejemplo, la letra T se usa como temperatura. Para el flujo, la F, y para presión, la P. Las letras siguientes indican la función para indicar, controlar algo que se va a encontrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, una válvula.
Se indica, se controla y se verifica. Y aquí vemos lo que significa la A de análisis, B de A de combustión. Tenemos en primera letra y letras sucesivas. En primera letra se va a desplazar medidas, variable inicial, modificador, y en las letras sucesivas va a ser la lectura función pasiva y función de salida y modificador. Por ejemplo, vemos la letra A, análisis 519. Tenemos en letras sucesivas lectura función pasiva, alarma, función de salida, opción de usuario y modificador o opción de usuario. Tenemos diferentes letras B, C, D y E y así sucesivamente. De esta forma se puede leer un tag y saber exactamente qué se mide y qué hace el instrumento, ¿no? Muy bien, continuando con la exposición tenemos los símbolos gráficos de instrumentos. La norma no solo estandariza las letras que identifican los instrumentos, como ya se vio anteriormente, expuesto por mis compañeros, sino también tenemos también lo que son los símbolos gráficos que se usan en los planos de ingeniería y automatización, especialmente en los diagramas de tuberías e instrumentación. Como podemos visualizar en la imagen que tenemos abajo, tenemos los gráficos para lo que es un instrumento discreto. Se utiliza un círculo. Para lo que es un display compartido, tenemos lo que es un control compartido, tenemos un círculo, el cual se encuentra dentro de un cuadrado. También tenemos lo que es la función de computadora, simbolizado por un hexágono. Tenemos el control lógico programable, el cual está representado por un rombo, el cual se encuentra dentro de un cuadrado. Tenemos otros símbolos también, los cuales son de la ubicación de los instrumentos, el cual se nos muestra aquí los símbolos y en el lado derecho lo que es el significado de cada símbolo. Tenemos este símbolo de aquí, un círculo, con el siguiente significado, que es montado en campo o localmente. Nos está diciendo la ubicación del instrumento. Para este círculo, con una línea que lo divide, es montado en el panel principal accesible al operador. Para el siguiente, que es un círculo con una línea a la mitad, una línea discontinua, es montado detrás del panel o consola de instrumento, no accesible para el operador. Tenemos un círculo con dos líneas en el centro, líneas continuas, el cual es montado en tablero o panel de instrumentos auxiliar. Y por último tenemos un círculo con dos líneas que son discontinuas, ubicadas en el centro, el cual es montado en panel auxiliar y no accesible al operador. Tenemos estos gráficos de aquí también, que son la posición de los instrumentos, la posición en la cual van a estar ubicados. Y para esto tenemos tres, el cual puede ser que se encuentre montado en un tablero, montado en campo o ubicación auxiliar. Tanto ubicación auxiliar como montado en tablero normalmente son accesibles al operador, como podemos visualizar en el gráfico. Tenemos entonces para lo que ya vimos el instrumento discreto aislado, montado en tablero, será representado con un círculo con una línea en el centro, una línea continua. Para un display compartido o control compartido que se encuentre montado en el tablero, va a estar representado mediante un círculo que se encuentra dentro de un cuadrado y con una línea en el centro del círculo. Para la función de computadora montada en el tablero, estará representado con un hexágono y con una línea en el centro. Para el control lógico programable tenemos un rombo, asimismo con una línea también en el centro, el cual está dentro de un cuadrado. Ahora para los instrumentos discretos que se encuentran montados en campo, tenemos que, como vemos en la imagen, se encuentra representado únicamente con un círculo. Para el display compartido,
montado en campo es un círculo dentro de un cuadrado y la función de computadora es un hexágono. Para el control lógico programable montado en campo es un rombo dentro de un cuadrado. Y para la última columna que nos falta, que es la de los instrumentos discreto aislado, ubicado en una ubicación auxiliar, representado en un círculo con dos líneas continuas en el centro. Para el display compartido, tenemos en la ubicación auxiliar un círculo dentro del cuadrado y con dos líneas continuas. Para la función de computadora, en la ubicación auxiliar tenemos un rombo con dos líneas en el centro, dos líneas continuas. Para el control lógico programable es un rombo con con dos líneas en el centro, el cual se encuentra dentro de un cuadrado. Gracias.